bienvenidos a su programa cultural, artístico, literario, Harry Confidencias en el Tiempo. Continuando con nuestro ciclo de entrevistas a autores contemporáneos, hoy estamos felices, contentos, porque tenemos el honor de entrevistar a la escritora y poeta Natalia Gómez Velázquez. Esperemos que nuestra invitada nos confiese lo que trataremos de preguntarle sobre su vida, sobre sus proyectos culturales. Hoy sabremos las confidencias en el tiempo de nuestra invitada de honor, Natalia Gómez Velázquez. ¿Qué tal, estimada Natalia? Bienvenida al programa. Gracias por aceptar la invitación. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches ya. Todo bien, justo aquí pasando la tarde, está haciendo un poco de frío. Antes que nada, quisiera agradecerte por la invitación. También agradecer pues a las personas que están viendo, que van a ver después la entrevista. Y muchas gracias también por el interés hacia lo que realizo, mis libros y todo ello. Bien, perfecto. Mi primera pregunta es, y lo que todos desean saber, ¿cómo fue la infancia, quizás la adolescencia de Natalia Gómez Velázquez? ¿Qué recuerdos tienes aún? ¿Qué recuerdas tú de ese lugar donde te vio nacer, Natalia? Se refiere, discúlpame, te refieres a mi infancia, me comentaste, ¿cierto? Me consultaste. Sí, así es. Bueno, en realidad yo nací pues acá en Lima, en el hospital Loaiza, si más no me equivoco por lo que me contaron, porque me dijo mi mamá. En realidad tuve una infancia bastante tranquila, vivía con mis padres y con mi hermana también. Me gustaba ya bastante lo que es la literatura desde que estaba en el colegio. En realidad, más allá en la secundaria, digamos, inicié con el gusto por la literatura gracias pues al colegio en donde estaba, que en realidad promovían de cierta manera pues, ¿no? la poesía peruana, ¿no? Y entonces ahí ya, digamos que en la adolescencia, digamos, me llamó pues la atención la literatura. Y cuéntanos esta primera experiencia con la lectura, tu acercamiento con los libros, puesto que también hoy en día, aparte de escribir, aparte de hacer literatura, también te dedicas, ¿no?, también a vender los libros. Y nosotros ¿no? Sabemos de que el autor o el poeta primero se inicia con la lectura. Pero antes que tú nos confieses esta parte, para que tengan una noción o para que tengan un conocimiento acerca sobre tu carrera literaria, voy a leer la biografía, ¿no?, que llegó al correo. Dice, ¿no? Natalia Gómez Velázquez, autora de libros Catarsis y de Plaqueta, Caja de Pandora, ha colaborado con diversas antologías nacionales e internacionales, participa activamente de actividades culturales, forma parte de la comunidad de mujeres literarias y es coordinadora de la editorial Libre e Independiente. Actualmente dirige el proyecto cultural y librería Catarsis. Bien, luego de esta breve presentación, nos gustaría que nos cuentes cómo fue tu primera experiencia, ese acercamiento a la lectura por los libros. Que todos los poetas, todos los escritores mencionan que esa primera experiencia fue única en sus vidas. ¿Cómo fue en tu caso? ¿Había bibliotecas en casa? ¿Tus padres te obsequiaron una? Cuéntanos al respecto, Natalia. Bueno, sí, en realidad también desde pequeña me llamaba la atención la lectura, pues no, los libros. Recuerdo, mi papá siempre me hace recordar también el hecho de cuando en mi cumpleaños me compraban libros, pues no, porque estaba interesada en los cuentos, ¿no? Ya luego cuando fui creciendo un poquito, bueno, en realidad de repente ya no continué leyendo mucho, pero mis papás sí, ambos estudiaron, pues, no, derecho, eran bastante cercanos a las letras, ¿no? De hecho, sí habían libros acá en casa. Y
cómo fue, digamos, que ya me introduje un poquito más o cómo es que ya me gustó, pues, ¿no? El tema de los libros fue precisamente en la secundaria. Siempre dejaban, pues, ¿no? Que uno leyera libros como en el tema del plan lector, ¿no? En el área de literatura, en el curso de literatura. Y pues yo recuerdo mucho el libro de Los Miserables, ¿no? Los Miserables de Víctor Hugo. Ese fue uno de los libros, digamos, con el que inicié, ¿no? Con que me llamara mucho la atención, ¿no? Después también la poesía de César Vallejo, en realidad. Creo que hacían un concurso de declamación también en mi colegio, y cuando escuché, pues, ¿no? La poesía de Vallejo y cómo la interpretaban también, era algo que no sé, me impactó bastante, ¿no? De hecho, me acuerdo que en el colegio yo practicaba solas porque siempre he sido bastante tímida también, o sea, de hablar al público, ¿no? De hablar también frente a cámaras y todo. Siempre me ha costado bastante, en realidad. Y bueno, yo solita en mi cuarto, mientras leía, hacía como que declamaba, ¿no? Y todo eso. Cosa que en realidad nunca me atrevía a declamar en el colegio, y de hecho hasta el día de hoy en realidad yo no hago declamación, lo que hago son lectura de poesía, ¿no? O lectura de repente de algunos fragmentos. Sin embargo, pues yo creo que el punto clave fue el colegio, pues, ¿no? Que me atrajo de cierta manera las letras, y de hecho era el único curso que soportaba en el colegio y que me gustaba, de hecho, ¿no? Pero siempre pues recuerdo esto, ¿no? Que fue como que mi punto ya de partida, ¿no? De hecho, escribía poesía también, y cada vez que dejaban tareas, como que para mí no era tarea eso, pues no era recontra emocionante poder escribir algo, ¿no? Ya después, ya terminando el colegio, pues en realidad me llamó mucho la atención el tema de la escritura, y ahí ya digamos que comenzó todo, pues, ¿no? Uh-huh. Bien, perfecto. Cuéntanos exactamente ese preciso momento en el cual tú te inicias en tu mundo literario. Uh-huh. ¿Cómo y cuándo nace tu pasión por la escritura? ¿Recuerdas exactamente en qué año fue eso? ¿Cómo ocurrió? Algunos escritores mencionan de que los primeros años en la vida no los consideran como tal, siempre y cuando tienen esa noción o los 5 sentidos puestos para decidirse a la literatura, es lo en lo cual ellos mencionan, ¿no? Que es la iniciación de la literatura. Pero ¿cómo fue en tu caso? ¿Cuál fue esa edad en la cual tú empezaste a escribir quizás tus primeros poemas o tus primeros cuentos? Cuando ya digamos que inicié un poquito más en la literatura ya para poder escribir, fue en realidad pasando ya los 20 años, ¿no? Aproximadamente entre los 20 años. También fueron momentos bastante complicados en mi vida personal, ¿no? Entonces, yo pues no sé si decir mucho que me refugié en el arte, no podría decir exactamente en la literatura, de repente, ¿no? Trataba de crear cosas, ¿no? De estar ligada al arte, en realidad, de cierta manera, ¿no? Entonces comencé a escribir ya, digamos, historias, pequeños relatos, ¿no? De suspenso ya aproximadamente a los 20 años, ¿no? A los 20, 21 años, ya luego tuve la oportunidad también de ingresar a un taller de poesía, ¿no? Y justo fue en un momento, como siempre, en realidad recalco mucho, en un momento en que lo necesitaba bastante, ¿no? Yo siempre supe ya con anterioridad que quería escribir, ¿no? Que quería escribir, ya sea historias. Nunca en realidad pensé que me iba a inclinar también en la parte poética, como por ejemplo escribir o que se publique un libro, ¿no? De prosa poética, de poesía. Pero aproximadamente en el 2020, por ahí, que ingresé a este taller de poesía, pues de hecho a mí siempre me pareció muy complicado el hecho de hacer un poema, ¿no? Sobre todo por los referentes que había tenido, ¿no? Como por ejemplo, como te mencioné, en realidad
que había leído pues a Vallejo, y Vallejo, su poesía no es nada simple en realidad, ¿no? Entonces, sin embargo, a mí me sirvió muchísimo poder ingresar a este taller, porque me abrió las puertas y me mostró una poesía que no solo era de repente como la que yo había leído en el colegio, ¿no? Sino que algo un poco más libre también, un poco más introspectivo, ¿no? Un poco más íntimo también. Entonces ahí fue que empecé a escribir, digamos, estos poemas, ¿no? Que después de un par de años, pues pudo ser publicado, ¿no? Entonces, bueno, es ahí donde digamos, en el 2020 aproximadamente, que me adentro un poco más en la poesía y también de por sí en la literatura, ¿no? Uh-huh. Bien, ese comentario, bueno, está escrito porque en un idioma muy distinto al que hablamos, pero acá me sale una traducción automática que dice: felicitaciones a la autora, obviamente es muy inteligente y talentosa, además de una mujer valiente y fuerte. Bueno, no, el nombre sí no sale muy bien, pero eso es lo que sale en la traducción del comentario. Sí, no te preocupes, un poco. Sí. Bien. Bueno, la siguiente pregunta es: ¿quiénes son hasta hoy? Porque me supongo yo que a través de los distintos libros que has llegado a leer han variado estos referentes. ¿Quiénes son hasta hoy tus referentes literarios desde que te iniciaste en el mundo de la literatura, o desde que iniciaste tu inclinación por la lectura, por los libros? ¿Recuerdas aún o tienes en mente siempre esos autores, esos referentes literarios que siempre te acompañan? Sí, bueno, actualmente también menciono mucho la poesía de Silvia Plath, que es una de las que me gusta también bastante, ¿no? En realidad soy de leer diversos libros. No solo leo poesía, por ejemplo, sino también me ha gustado, pues, ¿no?, los clásicos, también leerlos. De hecho, ahorita también estoy leyendo un libro de crónicas, ¿no?, que también es un género que me gustaría aprender también como para poder escribir, ¿no? Que es un autor peruano, ahorita se me ha ido un poquito el nombre, si no me equivoco se llama Jaime, se me ha ido un poquito el apellido también. También la poesía de María Emilia Cornejo, también de César Vallejo, de Javier Herou, también, por ejemplo, ahorita también estoy leyendo un libro que también es Rebelión en la Granja, de George Orwell. En realidad, como menciono, tal vez muchos referentes. Tengo pues a Silvia Plath, ¿no? También a Alejandra Pizarnik, ¿no? También me gusta los libros de Kafka. Tengo en realidad varios autores que me gusta mucho su estilo de escritura, ¿no? Uh-huh. Bien, perfecto. Ya dicho esto, lo otro que quizás se pregunta, y me gustaría saber tu concepto, tu definición propia. Bueno, para Borges la literatura era no solo un conjunto de textos escritos según él, sino espacios llenos de vida, un ámbito donde se reflejaba la misma pasión y deseos y aventura, ¿no? Lo que mencionaba Borges. Para Natalia Gómez, hoy por hoy, ya con 2 libros publicados y con participación en varias antologías, ¿no? Y dirigiendo pues algunos movimientos culturales, ¿qué concepto, qué definición propia tú como autora le das a la literatura? ¿Qué es la literatura para Natalia Gómez? Bueno, la literatura hoy por hoy, en realidad, para mi vida, ¿no? Es prácticamente, abarca todo, ¿no? Todo lo que estoy realizando está ligado a la literatura, aparte de otras ramas que también, pues, realizo, ¿no? Tanto como estudiante, como
como trabajadora y todo ello, pero todo se liga a la literatura, ¿no? Así que para mí en realidad actualmente pues es todo lo que estoy haciendo y lo que seguiré haciendo, ¿no? Entonces, tanto en la poesía, en la narrativa, en los libros, en rubros editoriales, en rubros de actividades culturales, todo está ligado a la literatura, ¿no? Y todo lo hacemos también en realidad muy aparte tanto de servicios editoriales o librería, todo lo hacemos también, o todo inició, todo tiene como punto de partida, pues, ¿no? El tema del trabajo mismo, ¿no? Del trabajo mismo en la literatura, tanto en promover la lectura, tanto como seguir promoviendo lo que es la escritura, tanto los propios autores contemporáneos, los propios autores peruanos que están hoy por hoy aquí. Así que yo creo que se definiría pues a todo realmente lo que estoy realizando, ¿no? Uh-huh. Bien, y mi otra pregunta va por el mismo camino, pero en este caso ya más específico, y que sabemos que también casi todos los autores que han realizado y han practicado y han escrito este género poético también han llegado a tener su propio concepto luego de conocer la poesía. Para usted, ya que también no ha publicado libros de poemas, para Natalia Gómez, por concepto propio y definición propia, ¿qué es la poesía para usted, Natalia? No sé si suene muy cursi o muy cliché o lo que sea. Para mí la poesía pues se trató realmente de una salvación propia, ¿no? Porque yo conocía, como te mencionaba, pues no la poesía, la había leído también, ¿no? La había escrito, pero hacía de repente, muy ligeramente, ¿no? Sin embargo, cuando pues me adentro más en lo poético, ¿no? En realidad me ayuda o me salva de cierta manera a poder continuar, ¿no? Porque, como te comentaba al inicio, yo siempre he sido una persona bastante introvertida, ¿no? Y esto no me permitía a mí poder expresarme libremente, ¿no? Y después de momentos muy difíciles, realmente muy trágicos hasta de cierta manera, el reprimir mucho las emociones, ¿no? Y el no decir, el no poder expresarte, el no poder llorar libremente, ¿no? El no poder contarle a alguien de repente qué es todo lo que uno está sintiendo, ¿no? Entonces me refugié mucho, ¿no? en el tema poético, en el tema de la escritura, ¿no? En ese instante tampoco pensaba obviamente en trabajar, ¿no? Me refiero a tener un estilo poético, o darle una forma al poema, o darle de repente con palabras más rebuscadas ni nada, sino que lo escribía pues no por necesidad básicamente. Yo sé y soy consciente que hay muchas personas que de repente están en contra de esto, ¿no? Que son ya las personas que están mucho más trabajadas en la poesía, tienen mucho más tiempo de repente escribiendo, o tienen otros referentes, ¿no? Pero para mí se trató de eso, ¿no? Y como justamente hace poco tiempo estaba hablando con alguien, no es que yo haya escrito poesía, ¿no? Con el afán de publicar un libro, ¿no? Tuve la oportunidad después de publicarlo y de recopilar mis poemas y de recopilar todo lo que había escrito, pero básicamente no es que escribo un poema para que vaya en un libro, para que sea publicado en algún momento, sino que lo escribo pues básicamente porque necesito decirlo y es mi forma de mostrar mi indignación, de mostrar mi molestia, de mostrar mi tristeza, de mostrar varias emociones, ¿no? Y para eso realmente me ayuda mucho la poesía, y estoy siempre agradecida realmente de haber conocido, de haber ingresado a ese taller, de haber conocido más a profundidad la poesía, que me permitió realmente seguir aquí. Bien, ¿qué opinión tiene acerca de la evolución de la poesía? ¿Siente usted que hay una diferencia como tal la poesía de hoy con las generaciones anteriores? ¿Cree usted que, a diferencia de las generaciones anteriores, la poesía actual se encuentra en un proceso de evolución o se ha detenido en el tiempo? ¿Usted qué opinión le da
a este viaje, a esta evolución de la poesía, si lo considera así? Bueno, yo que tengo la oportunidad de conocer a varios poetas que actualmente pues están, bueno, poetas contemporáneos, ¿no? Tengo la oportunidad de escucharlos, de leerlos, ¿no? Tanto en las antologías, de escucharlos en recitales, de conversar también con ellos. Yo creo que sí, que ha ido evolucionando también, ¿no? Antes estaba muy, de repente, muy parametrada también la poesía, no digo que haya sido mala, al contrario, también es muy buena, pero me refiero a que antes, por ejemplo, se veía mucho el tema de la métrica, ¿no? Mucho el tema de las palabras sumamente rebuscadas, ¿no? Y todo ello. Y en cambio, hoy por hoy yo creo que existe, ¿no? El tema del verso libre que permite que el poeta o el escritor pueda escribir, ¿no? Más libremente sin necesidad de estar pensando en la métrica, en todo ello, ¿no? Entonces, yo siento que sí ha evolucionado y que en ambas partes, ¿no? Que en ambos momentos, ¿no? En ambos tiempos, está perfecto, está bien. Uh-huh. Bien, perfecto, perfecto. Eh, lo que ya abondando un poco más o acercándonos Uh-huh. más a su obra literaria, Uh-huh. ¿puede mencionar usted cuáles son las temáticas principales que usted aborda en sus libros, ya sea en poesía o en narrativa, así, resumiendo? Claro, bueno, yo en realidad compilando, ¿no? El poemario de Catarsis aborda mucho la temática del luto, ¿no? Ya que en realidad son textos o poemas o prosa poética dedicados a mi mamá y a mi familia, ¿no? Hablo aquí de las personas fallecidas, ¿no? Entonces es bastante íntimo, ¿no? Es bastante íntimo y también aborda de repente las temáticas de, bueno, no sé, aborda lo que es la salud mental también, ¿no? Un poco también los trastornos alimenticios, también un poco el tema de la depresión, ¿no? Entonces, eso es lo que aborda, ¿no? Catarsis. Y en Caja de Pandora, que es la plaqueta última que he publicado, también abordan temáticas un poco ya desde la indignación, ¿no? Desde la molestia y todo, de repente lo que he pasado, algunas experiencias, ¿no? Por ejemplo, hablo también sobre la adopción de perros, también como el tema de la poesía, cómo es que para mí ha sido todo este tiempo, ¿no? Tanto como poeta mujer en el Perú. Uh-huh. Entre otras temáticas, en realidad, porque Caja de Perfecto, Pandora es un perfecto. conjunto de misceláneas. Ajá. En cambio, Catarsis ya está un poquito más dirigido al tema del luto. Uh-huh. Siendo quizás un poco más específico a, a esta pregunta, ¿cuáles son las principales fuentes de inspiración para Natalia Gómez al momento de escribir? Esas principales fuentes de inspiración. Claro. Bueno, en realidad todo se ha basado y todo se sigue basando en mí, en experiencias personales, ¿no? No he escrito hasta ahora, o bueno, algo que haya sido publicado de manera ficcionada, ¿no? E incluso hasta en las crónicas o relatos que he escrito han sido todo por experiencias personales, ¿no? Y ha sido también un poco ligado al tema de la melancolía, tal vez, ¿no? Ya que en los momentos más melancólicos, podría así decirlo, o más de enojo, de ira, he escrito, ¿no? Entonces yo creo que también es una manera de equilibrarme, ¿no? Para no de repente no estallar de otra manera, ¿no? Entonces, eso, no sé si decir lo que ha sido mi inspiración como tal, pero sí ha sido mi forma, pues, ¿no? De hallar en la escritura un acompañamiento, ¿no?
Ahora, si hablamos tal vez de que, por ejemplo, estoy haciendo algo y me inspire, puede ser la música, ¿no? La música también es lo que me acompaña bastante al momento de escribir. Y de hecho, escuchar una buena canción también que de repente esto le pasa a muchos escritores, escuchar una buena canción o estar en un lugar de repente donde has estado antes, te remonta, pues, ¿no? Al pasado, y es ahí donde escribo también mucho sobre el pasado, ¿no? Entonces, creo que de hecho son temas en los que uno escribe en realidad, ¿no? Entonces, eso básicamente es lo que me puede, digamos, inspirar, ¿no? Uh-huh. Cuando usted escribe, cuando usted empieza a escribir un proyecto de libros, ya sea poético, narrativo, cuando usted escribe, ¿piensa en el lector? No he pensado mucho en el lector, ¿no? Porque he escrito mucho en libertad, digamos así. Siento que de cierta manera me limita un poco, ¿no? Escribir de repente para el lector. Será tal vez porque no me he adentrado mucho en la narrativa, porque siento que la narrativa sí hay que explicarla de buena manera como para que el lector lo entienda, ¿no? Ya que en sí, por ejemplo, la poesía es un poco más libre de eso, ¿no? Ya que a veces como escribes con metáforas o escribes de cierta manera que el lector, por ejemplo, lo puede interpretar, ¿no? Lo puede adaptar a su propia vida. En cambio, pues la narrativa sí, de cierta manera, siento que sí hay que explicarlo bastante, sobre todo dependiendo de qué tipo de textos, ¿no? Hoy por hoy todavía no he pensado de repente mucho en el lector, no sé si eso sea bueno o malo, pero es la verdad, sí. ¿Cómo escribe usted? ¿Cómo se considera usted en la escritura? ¿Se considera una escritora a tiempo completo? O como diría Cortázar, que él no se consideraba un escritor profesional, porque los escritores profesionales se dedican a tiempo completo. ¿O cómo escribe usted a tiempo completo cuando se le presenta la inspiración? ¿O en qué momentos escribe usted? ¿Cuál es ese rol que lleva usted al momento de escribir? ¿Se considera como una escritora profesional a tiempo completo o cuando llega el momento de inspirarse? No me considero una escritora profesional, o creo que se dice escritor de oficina. No me considero ello porque no lo realizo, ¿no? Sería mentirle, o mentirles a todos, ¿no? Más que nada, pues son momentos, ¿no? Son momentos. A veces sí he tratado, ¿no? Sobre todo cuando hay que editar, ¿no? Porque hay que editar algunos textos, de todas maneras. A veces yo digo, ¿no? Por ejemplo, escribo desde que estoy enojada, ¿no? Pero obviamente lo que he escrito cuando he estado enojada puede haber sido totalmente horrible, ¿no? O de repente algo rescatable, pero y es ahí donde ya uno tiene que trabajarlo, ¿no? Ahí es donde te vuelves de repente un escritor de oficina, porque te tienes que sentar a editarlo, ¿no? A corregirlo, a ver de repente todo lo malo que has escrito, ¿no? Entonces, ahí sí, pero para el momento de que recién inicio con un poema o que recién he escrito algo, eso no, en realidad son por momentos, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué opinión tiene usted acerca de los críticos literarios? Sabemos que algunos escritores como Gabriel García Márquez no se llevaban muy bien con los críticos literarios, o como por ejemplo Carlos Fuentes, que decía una frase que en todos los lugares donde él iba no había un busto para los críticos literarios, sino para escritores, ¿no? Entonces, ¿qué opina usted de los críticos literarios? Bueno, muchos. Yo, a ver, ¿cómo puedo decir? Lo que no me gusta de repente de los pseudocríticos literarios, ¿no? Digo pseudocríticos literarios porque sé que hay personas que sí se dedican a la crítica literaria y en realidad conozco de hecho a personas que se dedican a la crítica literaria y no tengo en realidad ningún inconveniente, ¿no? Porque es parte de su trabajo, parte de lo que estudian, ¿no? Pero sí lo que me molesta de repente son los críticos literarios de comentarios por redes sociales o de esos que apenas te leen un poema o apenas te escuchan un poco, ya
te dicen las peores cosas, ¿no? Eso sí, a mí me aburre totalmente. Los críticos literarios de redes sociales, eso sí, los odio también de cierta manera, ¿no? Yo soy consciente de que hay muchas personas que no le van a gustar, pues, ¿no? Lo que escribo o lo que escribiré a futuro, ¿no? Y creo que eso es normal, ¿no? O sea, no vas a encontrar a puras personas que te quieran y puras personas que les guste lo que escribes, ¿no? Pero de ahí las personas que ya tienen otra intención de chancarte, ¿no? No solo a tu escritura, sino a ti como persona, eso sí, pues lo detesto, ¿no? Y creo que lo detestamos todos en realidad. Bien, ahora hablemos de tus publicaciones literarias. Este es el primer libro que quiero preguntarte. ¿Cómo nace este libro Catarsis? ¿Por qué le pusiste el título? ¿Te demoró mucho tiempo? ¿Te tomó mucho tiempo para realizar este libro? Cuéntanos todo al respecto de Catarsis. Bueno, una reseña leído, se dice que no es en honor a tu mamá, ¿no? A tu madre, y porque lo has mencionado hace poco también, ¿no? Cuéntanos al respecto, ¿qué historia tiene este libro? ¿Qué historia tiene en tu vida este libro, Natalia? Claro, bueno, yo tuve la oportunidad de publicarlo en realidad. Esa portada que muestras ahí es la segunda edición, porque la primera edición fue publicada con una editorial peruana llamada Editorial Autómata. Yo comencé a colaborar con ellos, ¿no? Y entonces tuve la oportunidad de publicarlo. No lo tenía preparado yo como un libro, ¿no? Tenía poemas sueltos, en realidad, todos escritos, pues, ¿no? En pleno momento muy complicado, ¿no? De mi vida. Y entonces cuando tuve la oportunidad de hacer la publicación de un libro, ¿no? Entonces lo que hice pues fue compilar todos estos poemas que sí, que en efecto son dedicados en su mayoría a mi mamá, ¿no? Y también para mí, porque escribí también pues mucho de lo que iba sintiendo en todo este proceso, ¿no? De luto, no solo por el fallecimiento de mi mamá, sino también por el fallecimiento de dos personas muy, muy queridas para mí, que han sido pues también han sido mi familia, ¿no? Que han sido mis tíos. De hecho, también para ellos está dedicado el libro. Y bueno, por eso es que engloba pues no todo este tema de luto. Y bueno, tuve la oportunidad ahí de publicarlo, ¿no? En mi primera edición. Luego, ya posterior a ello, pude publicar la segunda edición con Ediciones Catarsis, que es de la editorial Libre e Independiente. Y luego, hoy por hoy, ahorita no tengo ya la segunda edición, y entonces lo que he hecho es publicarlo en versión plaqueta, que es una selección poética del libro, ¿no? Que tiene 6 o 5 poemas del libro en total. Y bueno, eso es lo que difundo también, ¿no? Actualmente, lo que son las plaquetitas. Pero bueno, así nace Catarsis, y así hoy por hoy sigue siendo todavía un libro que sigo mostrando, ¿no? Eso básicamente sería. Bien, creo que estamos con el audio apagado. No, te preguntaba, bueno, la pregunta era lo siguiente, ¿no? ¿Cómo es la historia de la caja de Pandora, misceláneas, cómo nace? ¿Cuál es la historia? ¿Cómo llega a tu vida este libro? ¿A qué se debe el título? ¿Es de género poético? ¿Es de género narrativo? ¿Cómo nace este libro? Sí, este es narrativo, pero también tiene prosa poética. En realidad son un conjunto de misceláneas, son textos que había publicado en una página de Facebook que es de Verso Inefable. Verso Inefable es una página que también promueve lo que es la literatura, ¿no? Entonces tuve la oportunidad de participar, ¿no? De escribir textos semanalmente o mensualmente, si más no me equivoco,
Y entonces los textos que más me gustaron, ¿no? De los que había publicado en su página de Facebook, los recopilé, ¿no? Los recopilé y los publiqué dentro de esta plaqueta Caja de Pandora. Pero adicionalmente también publiqué dentro de la plaqueta Caja de Pandora una crónica, ¿no? Y creo que en realidad es un estilo literario que me gusta mucho también y que me gustaría pulir también para más adelante publicarlo en un futuro libro, ¿no? También donde hablo sobre un poco algunos conflictos, ¿no? Conflictos internos con los padres, ¿no? Cuando hay también conflictos en pareja y todo lo que puede ocasionar, ¿no? Entonces, bueno, básicamente de eso trata Caja de Pandora, y dentro de estos textos que había publicado en el Facebook de Verso Inefable, también abarco los temas, ¿no? Que son la adopción de perros. También hablo mucho, creo que el nexo aquí en su mayoría de los textos de Caja de Pandora es el cine, ¿no? Que es otra de mis pasiones, también se podría decir. De hecho, también estuve estudiando, ¿no? Comunicación audiovisual, que fue, digamos, porque me gusta mucho el cine, ¿no? Entonces creo que hay algo que une bastante Caja de Pandora, que es eso. Y bueno, sería el texto último que aparece en esta plaqueta, es un texto que me gustaría que aparezca en mi futuro libro también. Uh-huh. Bien, bien. Bien, mi otra pregunta no tiene que ver con con un proyecto. A ver, ¿qué expectativas te ha dejado tu participación en las antologías poéticas, tanto nacionales e internacionales? ¿Qué es lo que qué es lo que te ha dejado toda esta participación? Bueno, ya has publicado estos 2 libros, pero estas participaciones en distintas antologías, ¿cómo te ha marcado a ti como autora? Bueno, en realidad, para mí las antologías, yo inicié publicando en antologías. Inicié publicando en antologías justo con esta editorial con la que colaboraba, Editorial Autómata, y de hecho fue algo muy, muy bonito, una muy bonita experiencia para mí, ¿no? Porque fue mi primer texto, ¿no? Un texto que hasta ahora recuerdo que lo vi en un libro, ¿no? Se llamaba 24 años, cuando tenía 24 años. Verlo ahí plasmado entre otros autores, siempre lo voy a recordar porque creo que fue uno también un antes y un después para mí, ¿no? Yo creo que el participar de las antologías me sirvió de mucho, ¿no? Tanto para poder mostrarme yo como autora, ¿no? Y poder conocer también a los autores contemporáneos, también conocer más sobre editoriales, ¿no? Conocer mucho sobre el rubro literario y editorial. Y hoy por hoy, bueno, ya he participado en varias, ¿no? Pero todavía me sigue alegrando muchísimo en participar, ¿no? En ver mis textos, ¿no? Dentro de una antología. De hecho, hace poco también publiqué 2 poemas en la antología de Flor de Amancáis. El libro se llama Escritos bajo lluvia y fuego, si más no me equivoco, y recién fue publicado hace poco. De hecho, su presentación va a ser también en la Casa de la Literatura el 10 de agosto, y ahí voy a estar participando, ¿no? Así que yo opino que realmente todos los autores, si tienen la posibilidad de participar, ¿no? La oportunidad de participar en una antología, que lo hagan, porque nos sirve a nosotros como autores para seguir difundiéndonos, ¿no? Uh-huh. Bien. ¿Qué experiencias te está dejando hasta el momento, qué experiencias te está dejando hasta el momento este proyecto que se menciona en tu biografía, este proyecto cultural y librería Catarsis? Enlazando otra pregunta, bueno, ya que habla de librería, ¿puede el escritor actualmente, sobre todo en Perú,
vivir de la literatura, vivir de la venta de sus libros, ¿no? Son dos esas preguntas en una. A ver, en primera instancia, ¿cómo es que me consultaste por el proyecto Catarsis, cierto? Pero respondiendo, si no, la última, la última sobre si es que el escritor puede vivir de sus libros, ¿no? Bueno, sería dependiendo ya, ¿no? Si es un escritor de contra ya famoso, ¿no? Que ya ha sido bestseller, que puede vender muchos libros, que ha vendido ya muchos libros, ¿no? Y que adicionalmente pues, tiene de repente una vida un poquito más resuelta, ¿ya? Al menos desde mi opinión, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Pero si eres un autor que recién está comenzando o que recién de repente ha publicado un libro o algo, eso es un poquito muy, muy difícil, creo yo, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí me encantaría también eso, ¿no? Sin embargo, pues, en el proceso de la venta de los libros, pueden pasar muchas cosas, ¿no? Pueden pasar que vendas tus libros, que vendas 10, que vendas 20, que vendas 100, pero eso no, lastimosamente no nos da para comer, para vivir, ¿no? Tranquilamente. Siempre tiene que haber otros ingresos, ¿no? Otros ingresos, tener de repente, siempre tratando de conseguir otros ingresos, ¿no? Me encantaría decir que sí, pero al menos para mí, como experiencia personal, es muy difícil. ¿Y con qué objetivo, cuál es el objetivo cuando nació este proyecto cultural de Librería Catarsis? Bueno, ¿Con qué objetivo nace este proyecto? Claro, lo que pasa es que yo, bueno, como antes colaboraba con con Editorial Autómata, yo empecé a realizar mucho el tema de la gestión de eventos, ¿no? Entonces, organizaba recitales, ¿no? Las presentaciones de libros. Y era algo que también me gustaba mucho, ¿no? Me gustaba, por ejemplo, no solo difundirme yo, ¿no? Como autora, sino también poder, de cierta manera, ayudar a que a los demás autores también puedan promover lo que escribían, ya sea sus libros o su poesía, ¿no? Usualmente era poesía porque hacíamos bastantes recitales poéticos, ¿no? Entonces, cuando ya, digamos, tuve la oportunidad también de iniciar con mi propio proyecto, ¿no? Con mi propio colectivo, próximamente espero yo un punto cultural. Inicié con esto, ¿no? Con los recitales de poesía, porque me gustaba a mí también participar mucho en los recitales y veía que había muchos autores que también les gustaba, los que iniciaban sobre todo, ¿no? Bueno, en realidad muchos poetas que ya vienen también de tiempo, pero los que iniciaban también es como que algo nuevo, algo que les ayuda, ¿no? A impulsarse para tener el valor, ¿no? De escribir, de mostrarse ante los demás, ¿no? De leer lo que han escrito. Y eso realmente, formar parte de eso, para mí ha sido una experiencia que hasta el día de hoy sigue siendo bastante gratificante, ¿no? Yo creo que con eso nace la idea del colectivo del Proyecto Cultural Catarsis, hacer recitales o hacer eventos culturales, actividades culturales que nos permitan a todos difundirnos, ¿no? Ya luego con el tiempo el proyecto también está haciendo un servicio editorial, ¿no? Que viene acompañado de acá ya de la Editorial Libre e Independiente. Y hoy por hoy también me estoy lanzando como una librería virtual, aunque también participo en ferias, ¿no? Estoy en full ferias con mujeres literarias, a veces también he ido a la Casa de la Literatura. En todas las ferias en las que he podido asistir, ahí estoy, ¿no? Vendiendo tanto mis libros de los autores que precisamente he conocido en estas actividades culturales, y pues algunos otros libros, ¿no? Como librería. Uh-huh. Borges en la literatura tuvo la obsesión con el tiempo. Vallejo quizás con el sufrimiento del ser humano o el existencialismo en sus poesías. Octavio Paz quizás con los laberintos o con la otredad que también menciona en su poesía. ¿Cuál es la obsesión de Natalia Gómez en la literatura? Bueno, yo he hablado mucho y creo que estuve muy ligada al tema de la muerte, ¿no? De la muerte,
de los hospitales, ¿no? Creo que ha sido un proceso de repente tan traumático en mi propia vida, ¿no? En mis propios temas personales que he enfocado mucho mi poesía, ¿no? Y tal vez también mi narrativa en la muerte, en los hospitales, ¿no? También un poco de la religión. He tocado mucho también temas de la religión, ¿no? Yo creo que la parte también del sufrimiento, ¿no? Engloba todo eso, ¿no? Eso es lo que he abarcado más en mi poesía, en mi escritura. Uh-huh. ¿Qué opina usted sobre el rol actual de la mujer poeta peruana dentro de nuestra sociedad? ¿Cree usted que las poetas actuales no son indiferentes con lo que le está sucediendo al Perú actualmente? No, para nada, no son indiferentes en absoluto, porque de hecho he leído mucha poesía femenina, ¿no? Poesía escrita por mujeres que abarca muchos temas sociales también, ¿no? De hecho creo que han sido he leído más poesía de mujeres, ¿no? Que han abarcado mucho esas temáticas y también obviamente de queja, ¿no? En su poesía, precisamente por el tema de querer mostrar más nuestra escritura, ¿no? Como poetas mujeres. Yo, de hecho, también en uno de mis escritos dentro de Caja de Pandora he hablado sobre eso. Perfecto. ¿Puede usted mencionar 5 poetas peruanas imprescindibles que todo lector, sobre todo en el Perú, debería leer? ¿Usted puede mencionar esos 5 poetas peruanas? Sí, claro que sí. Mencionar principalmente también a Blanca Varela, María Emilia Cornejo. Justamente también se va a hacer un homenaje en la FIL de Teresa Orbegoso. Acá se me ha ido un poquito. Permíteme un ratito, se me ha ido un ratito los nombres. Bueno, principalmente ellas 3, ¿no? Ahorita recordando un poquito sobre las poetas peruanas. Uh-huh. Te podría decir mis nombres ahorita, sabes que se me ha ido un poquito. Perfecto. Uh-huh. Bien, pasando ya quizás porque es un programa de confesiones y bueno. Ajá. Carmen Ollé, ¿no? ¿Me dijo Carmen Ollé? Sí, Carmen Ollé. Ajá, Carmen Ollé. Perfecto. Ya, bien. Ya ahondando quizás la parte más personal, porque es un programa de confesiones y acá las confesiones son aceptables y bueno, ¿cómo se considera usted? ¿Creyente, agnóstica o atea? ¿Cómo se considera en ese aspecto? Siempre he dicho que he sido católica, ¿no? Y siempre, en realidad, he creído en Dios, ¿no? He creído en Dios. De repente, ya con el tiempo, fui cuestionándome mucho las cosas, ¿no? Creo que es parte también de las situaciones que a veces nos pasan, ¿no? Como personas. Sigo el catolicismo. Hoy por hoy sigo el catolicismo, pero no con las reglas o con las normas que te ponen, que esto es ser católica, esto es ser cristiana, eso a mí me parece totalmente absurdo. Entonces, yo creo en Dios y sí se puede decir o se puede orientar un poquito de repente ese catolicismo, ¿no? Bien, y la siguiente pregunta, creo que ni un artista y sobre todo ni un escritor quizás sea o escapa de esta pregunta. ¿Cómo se considera usted en el ámbito político? Lo que llaman derecha, izquierda, del centro o anarquista. ¿Cómo se considera usted en el aspecto político? Ninguno en realidad. Bueno, me refiero a la extrema derecha, a la extrema izquierda. No estoy en ninguno de esos bandos, se podría decir, ¿no? No estoy en contra también actualmente de quien está liderando, pues no creo que todos estamos en contra de quien esté a favor de Dina y los que están en el poder ahorita.
no, no, habría un rechazo total, ¿no? Y no te podría decir que soy de izquierda, que soy de derecha, o en realidad nada de eso, ni tampoco del centro, porque no sé. De repente no sabría mencionarte al 100%, sin embargo, estoy en contra, como te menciono, actualmente de todas las personas que están liderando, que están en el poder ahorita, ¿no? Uh-huh. Trato de todas maneras desde donde estoy, ¿no? De hacer mostrar, ¿no? Como puedo, todo lo que está mal, ¿no? Que son muchas cosas que están mal en realidad actualmente en el Perú. La otra pregunta es, ¿qué piensa usted del feminismo actual? ¿Cree usted que el feminismo actual está cumpliendo su rol como tal dentro de la sociedad como para empoderar a la mujer, haciendo valer sus derechos? ¿O piensa usted de que no eso ya no se está direccionando como tal? Si bien es cierto, hemos visto pues feministas a través de los años como Simone de Beauvoir en el país, como por ejemplo Clorinda Mato de Turner, que a través de su intelectualidad y a través de sus aportes literarios, aportes filosóficos, han hecho ver, ¿no?, dentro de la sociedad, ¿no?, el empoderamiento de la mujer, ¿no? Y hoy por hoy, bueno, se ven las marchas, quizás un tanto de desnudez, quizás un tanto de exageración. ¿Qué opina usted del feminismo actual? ¿Cree usted que está cumpliendo su rol como tal dentro de la sociedad, en este caso a nivel mundial? Con honestidad, yo sí creo que están cumpliendo con su rol actual, porque la verdad es que, a ver, como opinión personal, siento que a veces mucho se trata de minimizarle el tema del feminismo, como se menciona, ¿no?, del feminismo actual, ¿no? Porque por el tema de la desnudez, como menciona, ¿no? No le veo que sea algo que perjudique al feminismo, ¿no? Considero que todas estamos haciendo lo que podemos, ¿no? Como podemos, ¿no? Y de repente si hay otro tipo de actos, ya sea vandálicos o ya sea otro tipo de actos que no tengan de repente nada que ver con el feminismo, no los metería dentro del feminismo, ¿no? Dentro de lo que se está tratando de hacer por de repente, mejor dicho, por el feminismo, ya sea por el empoderamiento de la mujer, aunque realmente no me gusta mucho la palabra empoderamiento, ¿no? Siento que también está bastante marketeada esa palabra, ¿no? Pero yo sí siento que se está tratando de cumplir, ¿no? Al menos por las personas a las que he conocido, ¿no?, que están moviendo y luchando desde donde pueden, como pueden, por el feminismo. Uh-huh. ¿Qué opinión tiene usted acerca del lenguaje inclusivo, del lenguaje igualitario, al que llaman hoy por hoy, en la cual algunos quieren que se considere y que se use en los libros? Me supongo yo que me entiende a lo que yo me refiero, ¿no? Con esa parte, ¿no? ¿Qué opina usted de ese lenguaje inclusivo igualitario? ¿Piensa usted que se debe ya incluir como tal ese uso en la actualidad? ¿Qué opina usted? Bueno, en primera instancia yo no estaba muy de acuerdo, ¿no? Porque siempre me gustó que se respetara, pues, ¿no?, las palabras, cómo estaban, ¿no?, tanto en el lenguaje y todo. Pero tampoco siento que hoy por hoy tenga que ser una obligación, ¿no? Dependiendo, ¿no? Si hay lugares donde puedes, o editoriales, o de repente lugares donde puedas añadir el lenguaje inclusivo, que se realice. La verdad es que yo no soy de las personas que de repente que se molesta por eso, ¿no? Pero no es, o sea, el 100% de repente no es que yo lo comparta, no es que yo, por ejemplo, hoy por hoy estoy escribiendo con lenguaje inclusivo de repente en algún poema o en algún texto, pero de repente más adelante lo realice, ¿no? Entonces, no es algo con el cual yo me peleé por eso, ¿no? Porque no se utiliza este lenguaje acá en el libro, acá tiene que ser así y es así, no. Bien, perfecto. Usted mencionó de que en algunos de sus libros ha tocado la temática de el abandono de en este caso de los perros, haciendo alusión quizás
al cuidado y protección de los animales. Ujú. Respecto a ello, ¿qué opina usted sobre la corrida de toros que mayormente se realiza en Sudamérica y que creo que hace último en Colombia el legislativo colombiano ya prohibió, creo, en su totalidad y que para algunos países latinoamericanos como Perú le cuesta o le es difícil desprenderse de esta tradición, de esta costumbre? ¿Qué opina usted? ¿Cree usted que esa es una tradición normal que se debería seguir dando como tal o se debería prohibir definitivamente en toda Latinoamérica? ¿Qué opina usted al respecto de esta corrida de toros? Sí, yo considero que sí se debería prohibir totalmente en todos los países, ¿no? Porque no encuentro lógica a ese tipo de diversión o ese tipo de costumbre. No, nunca le he encontrado lógica y al contrario, me parece totalmente deshumano que eso sea costumbre actualmente, ¿no? ¿Quién se va a divertir matando un toro? O sea, no tiene más sentido, ¿no? Entonces, sí me gustaría o creo que muchos de acá y que en su mayoría realmente no estaría muy de acuerdo, no estaría de acuerdo en lo absoluto con una persona que sí lo apoya, ¿no? Bien, ¿qué es importante para usted, el autor o la obra? Porque hay algunos que han criticado, por ejemplo, a Vargas Llosa por sus opiniones políticas, pero tiene una enorme literatura, tiene un amplio repertorio en su literatura, o como Pablo Neruda en su situación de que se negó a reconocer a su hija que, bueno, pues tenía una enfermedad, o como Octavio Paz, que quizás llevó una relación tormentosa con Elena Garro, ¿no? A través de las últimas cartas que se revelaron. Y así algunos otros autores que han tenido una buena literatura, pero sin embargo, pues sus conductas han hecho que sea indiferente para algunos de sus lectores. ¿Qué opina usted? ¿Cuál es importante para usted, el autor o la obra? Ambos son importantes. Ambos son importantes porque al menos a mí me ha pasado, ¿no? Que yo creo que a muchos también, que cuando ya conoces un poco más la vida del autor, ¿no? O ya sea, hablo en todo ámbito, ¿no? En literario, por ejemplo, en los actores, ¿no? En temas de cine, ¿no? Y cuando ya conoces más a profundidad de repente su vida personal, ¿no? Es que siento que a veces hay errores y errores, ¿no? En una persona, ¿no? Como por ejemplo, si alguien está acusado de violación, ¿no? O si alguien está acusado de algo totalmente grave, es difícil separar al autor de su obra, ¿no? O sea, por ejemplo, yo ya no estaría viendo con la misma admiración, ¿no? A una persona o a su obra, ¿no? O con la misma admiración de antes, de repente, si conozco ya todo lo que ha pasado, o si conozco, ¿no? Todo ese proceso, o todo el tema, o toda su vida personal que no ha sido nada buena, ¿no? Uh-huh. Para mí, por ejemplo, antes de repente sí hubiese dicho no lo contrario, ¿no? Pero hoy por hoy sí no podría desligar tanto al autor de su obra. Uh-huh. Bien, ¿qué opinión tiene acerca de la literatura contemporánea actual, sobre todo la juvenil, tanto en este caso varones y mujeres, esos autores jóvenes que se están iniciando dentro del mundo de la literatura? ¿Qué opinión tiene usted? ¿Cree usted que hay un futuro literario en el país, ya sea en la poesía o en la narrativa? Y si es que así lo cree, quizás puede mencionar algunos nombres en los cuales usted quizás ha llegado a leer algunos de esos libros. ¿Qué opinión tiene? Sí, claro que sí. Yo sí soy muy hincha, digamos, de los autores contemporáneos, ¿no? Porque es algo que de hecho yo promuevo bastante y entonces es imposible no verle futuro, ¿no? No verle futuro a las personas a las cuales uno está conociendo, tanto en sus obras, ¿no? De hecho, aquí hay personas que comentaron, ¿no? Que también son escritores, ¿no? Que también escriben poesía, narrativa. Por ejemplo, aquí mi amiga Rosana, mi amigo Billy también, que han escrito, que los cuales yo, por ejemplo, podría mencionar que están haciendo un trabajo literario muy bueno, ¿no? Y, por ejemplo,
yo soy muy admiradora también de que la persona que comentó, Rosana, que ella hace literatura infantil, ¿no? Y siempre me sorprendo con cada uno de sus textos, ¿no? Entonces yo sí le apuesto mucho, ¿no? Creo que no estaría también aquí trabajando en esto si no apostara por los autores contemporáneos, ¿no? Así que sí, sí, de hecho, sí hay futuro y solo, como siempre, ¿no? El tema del apoyo que a veces no es suficiente, ¿no? Que uno tiene que seguir ahí siempre, 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 darle, porque no hay mucho apoyo, pues, ¿no? De ese tema. Parece que a veces nuestra literatura, no solo por mí, sino por otros autores que su literatura no llega no puede llegar a otras personas, ¿no? Porque no hay manera de cómo hacer que rote esa información. Entonces, ese es el tema. Bien, ¿usted qué consejos le daría a un autor joven que tiene la idea de publicar por primera vez? ¿Qué consejos usted le daría? En primera instancia que pues averigüe bien, ¿no? En qué parte, si está interesado, ya muy interesado en publicar, ¿no? Que averigüe bien dónde es que va a publicar, que trate de investigar un poco más, ¿no? Porque a veces nosotros en nuestra emoción, ¿no? De publicar o de hacernos, de mostrar por fin, ¿no? Nuestros poemas, nuestros textos, y es que, bueno, eso le puede pasar a cualquier persona, ¿no? No sabemos, ¿no? Hacia dónde estamos yendo, ¿no? Confiamos mucho, no no averiguamos muy bien, ¿no? Y a veces siempre hay que tratar de averiguar, ¿no? Qué editorial de repente va justamente con lo que estoy buscando, con lo que quiero, ¿no? También que pues siempre se lea nuevamente, relea y relea las veces posibles, ¿no? Su obra que desea publicar, ¿no? Conozco muchos autores que dicen que siempre se arrepienten de su primer libro, ¿no? Y bueno, es necesario, ¿no? Yo digo, siempre es necesario de repente hacer esa publicación para que más adelante uno vaya mejorando y todo, ¿no? Y bueno, ¿no? Entonces el tema es ver bien qué es lo que quieres publicar, tratar de mejorarlo, ¿no? En la medida posible, y averiguar dónde es que vas a publicarlo, todos los pasos a seguir, ¿no? Uh-huh. ¿Qué libro se encuentra escribiendo actualmente? ¿Es de poesía o de narrativa? ¿Nos puede quizás dar un alcance? Ambos en realidad, ambos, porque tengo un futuro poemario que también va a publicarse, y no sé si este año o el próximo, que estoy también compilando los poemas no escritos y de narrativa también, porque estoy muy interesada, ¿no? En la parte de las crónicas, de los relatos, ¿no? Crónicas más que nada y deseo, pues, ahí estoy trabajando también en algunos textos, ¿no? Posiblemente salga primero el de poesía que de narrativa, porque en narrativa a veces se necesita más edición, ¿no? Pero bueno, en ambos estoy trabajando. Bien, le voy a hacer 5 preguntas acerca de los libros y quisiera una respuesta suya precisa y concisa y bueno, nosotros sabremos el porqué de su elección. Uh-huh. La primera pregunta es, ¿qué libro te cambió la vida? Los Miserables. Uh-huh. ¿Cuál es el libro más inspirador que ha leído? Muchas vidas, muchos maestros, de Brian Weiss. ¿Qué libro regalaría siempre? ¿Qué libro regalaría siempre? Uno de Vallejo. ¿Qué libro has leído muchas veces? Uy, de niña leía mucho un libro, se llamaba La Última Oportunidad, si no me equivoco, sí. Uh-huh. ¿Qué libro se encuentra leyendo actualmente? Este libro de crónicas que te dije, o de repente también, el Rebelión en la Granja, lo estoy leyendo actualmente también. Uh-huh. Le voy a mencionar 2 autores y yo quiero que usted se quede solo con un solo autor. Uh-huh. ¿Mario Vargas Llosa o José María Arguedas? José María Arguedas. ¿José María Arguedas o César Vallejo? César Vallejo. ¿César Vallejo o Javier Eraud? César Vallejo. ¿César Vallejo o Blanca Varela?
César Vallejo. César Vallejo o Silvia Plath. Silvia Plath. Silvia Plath o Gabriela Mistral. Silvia Plath. Silvia Plath o Pablo Neruda. Silvia Plath. Silvia Plath o Jorge Luis Borges. Silvia Plath. Silvia Plath o Alejandra Pizarnik. Silvia Plath. Bien. Perfecto, ya sabemos, ¿no? El autor con la cual se está quedando. Bien, ya llegando ya al final, ya por finalizar el programa, cuéntenos usted cómo pueden adquirir sus libros y cuáles son sus redes sociales en la cual sus lectores o sus nuevos lectores quieran encontrarla a usted en las redes. Sí, bueno, actualmente estoy promoviendo o difundiendo un poquito más lo que son mis plaquetas, ¿no? Hasta que pueda sacar un futuro libro o una tercera edición. Se llaman Catarsis y Caja de Pandora, ¿no? Justo la que mostraste al inicio. Y también estoy difundiendo una última antología donde he participado, ¿no? Justamente como le mencionaba, con Flor de Amancáis, entre una antología última que he publicado, se me va un poquito los nombres. Y bueno, mis redes sociales son Natalia Gómez Velázquez, escritora en Facebook, y Natalia Gómez, escritora en Instagram y TikTok. Muy bien, perfecto. Sus palabras de despedida, quizás algo que tenga que agregar o no lo haya hecho durante la entrevista. No, bueno, básicamente muchas gracias nuevamente por la invitación. Veo que estás en tu página, promueves bastante también lo que son los autores contemporáneos, que estás siempre entrevistando, así que te agradezco mucho por el interés, ¿no? Y por la invitación nuevamente. Para mí es... realmente es muy bonito seguir, ¿no? difundiendo lo que hago, ¿no? Y difundiendo todo en sí en general, ¿no? Lo que es la parte, no solo yo como autora, sino con el proyecto cultural, con la editorial, con la librería ahora. Entonces, pues bueno, más que nada agradecer también a las personas que nos han estado viendo y las personas que han dejado sus comentarios. Realmente lo aprecio muchísimo, ¿no? Porque a veces yo digo, no creo que nadie vea, pues, ¿no? Lo que le puede interesar un poco lo que yo estoy diciendo, ¿no? O lo que yo opino, o lo que yo, no sé, sobre mis libros, ¿no? Pero siempre me pone muy feliz saber que sí, que hay personas que sí les interesan, que sí están aquí. Y bueno, eso básicamente, ¿no? Eso. Nuevamente, gracias, más que nada. Muy bien, con nosotros ha estado la escritora, poeta y gestora cultural Natalia Gómez Velázquez, y para nosotros ha sido un enorme honor haberla entrevistado, haber conocido de su literatura y sus otros proyectos culturales. Los que no han podido ver el programa, va a quedar grabado en la página Jari Confidencia en el Tiempo, va a salir editado en el canal de YouTube Jari Confidencia en el Tiempo, y algunos otros fragmentos van a ser ¿no? difundidos en las distintas redes como TikTok, como Jari Confidencias en el Tiempo, ¿no? Y en nuestras distintas páginas. Con nosotros será hasta otra oportunidad. La siguiente autora es una autora mexicana que la cual vamos a entrevistar y en la cual en el transcurso de los días van a saber su nombre de esta autora. Y bueno, pues gracias a todos por haber visto el programa Jari Confidencia en el Tiempo. Con nosotros será hasta otra oportunidad. Mil gracias a todos sus comentarios y gracias también a usted, estimada Natalia Gómez, por su tiempo, por su espacio y saludos cordiales a todos ustedes. Muchas gracias. Gracias.